En la clase nos corresponde hacer algunos ejercicios de la tarea para completar el capítulo de capacitor. Vamos a realizar los mismos ejercicios que yo he hecho con el otro grupo. Dice, el problema 3 de la tarea. Un capacitor de placas para 10.0 microfaradios, datos, capacitancia, 10.0 microfaradios. Con placas circulares está conectado a una batería de 12.0 voltios. La diferencia de la batería 12.0 voltios. En cada placa, inciso A. Inciso B, ¿cuánta carga habría en las placas si se duplicara la separación y permaneciera conectado a la batería? Inciso B, la carga, pero cuando se duplica la de separación entre las placas. La nueva separación entre las placas que sea 2 veces B. Inciso C, ¿cuánta carga habría en las placas si el capacitor se conecta a la batería de 12 voltios? Duplicar el radio de cada placa sin modificar su separación. Inciso C, la carga, pero cuando se duplica el radio, manteniendo la distancia de separación inicial. Eso es todo el enunciado. Sea una de las placas del capacitor, pero es circular, de radio R mayúscula, otra placa paralela. Entonces son dos placas conductoras paralelas. Eso es una lógicamente en la construcción está aislado, etc. Pero lo básico sería conectar estas placas a las terminales de una batería, sea un interruptor y la otra placa a la otra terminal de la batería. Y la batería tiene una diferencia de potencial V. Cerramos el circuito a cargarse el condensador o el capacitor. Aparecerán cargas positivas en una lo llamamos más Q y cargas negativas en la otra placa menos Q. La diferencia de potencial entre las placas será V, que en este ejemplo esta diferencia de potencial será a la diferencia de potencial en la batería. Esta parte es la batería.
o cualquier fuente de diferencia, sea A, el área de las placas, y B, la distancia de separación entre las placas, geométricamente hablando. Luego, se produce un campo eléctrico entre las placas. Y en ese campo eléctrico está almacenado energía en forma de energía eléctrica. Un dispositivo cuya función es almacenar energía. Luego de almacenado energía, podemos abrir nuevamente y se dice que está cargado el capacitor. Luego esta carga en otro sitio utilizar en cualquier función. Tiene muchas aplicaciones. La cantidad que me define a este capacitor es la capacitancia, definido como la cantidad de carga en cualquiera de ellas, sin importar sí, de la diferencia de potencial entre las placas. Cada capacitor tiene su capacitancia. Y carga versus diferencia de potencia. Se puede modificar la batería para conseguir más carga, consecuentemente más diferencia de potencial. Manipulamos para conseguir, digamos, mucho más carga, mucho más diferencia de potencial. Para una carga pequeña, se tiene de potencial pequeño también. Aumentamos la carga, manipulando la batería. Y la diferencia de potencial. Nuevamente manipulamos la batería enviando más diferencia de potencial, se acumula más carga en el capacitor y eso mayor diferencia de potencial. Así se tiene puntos experimentales. Y encontramos las restas puntos experimentales y la inclinación, que es una constante. La inclinación no varía en cualquier intervalo y es precisamente la capacitancia de un capacitor. Para otro capacitor, seguramente otra distribución de puntos. Otro capacitor. Entonces, la pendiente de esta recta será la capacitancia del capacitor. Así, todo capacitor tiene su propia capacitancia. Y se tienen capacitancias muy pequeñas, como también capacitancias muy grandes. Depende de la utilidad que se le quiere dar. Bien, si es el caso de un capacitor de placa, se ha encontrado que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas es igual a la permitividad eléctrica A, el área entre las placas, dividido entre D, la separación entre las placas. Definición para cualquier tipo de capacitor. Capacitancia solamente para un capacitor de placas paralelas. En el problema nos da la capacitancia de este capacitor y la diferencia de potencial. Vamos a usar la primera ecuación, inciso A. Despejamos Q. Será igual a C por V. Los valores 10.0 microfarados. Diferencia de potencial 0 voltios. El resultado 120 microcoulombios. Carga en los capacitores, en las placas del capacitor.
más 120 microcoulombios menos 100 microcoulombios. Esa es la respuesta al inciso A. Al inciso B. Tenemos la respuesta para el inciso A, 120 microcoulombios. Por cuestiones de espacio debemos borrar. El inciso B dice, ¿qué tal si modificamos la separación entre las placas? Nada más que eso. Vamos a borrar. Repetimos el dibujo. Una de las placas sí. La otra placa, pero ahora la separación es 2 veces D, el doble. El radio es el mismo. Conectamos a una fuente, a una batería. Por seguridad, siempre se utiliza un interruptor. V, la diferencia entre el capacitor. Nuevamente empieza a cargarse. Cerramos el interruptor y las placas del capacitor. Vamos a llamar a esta carga ahora más Q y la otra placa negativamente menos Q'. El área de las placas sigue siendo la misma porque no se ha modificado. Y diferencia de potencial entre las placas sigue siendo V, porque está conectado a la misma batería. La diferencia de potencial entre estas placas es la misma diferencia de potencial en la batería. Estamos usando la misma batería, por lo tanto, la diferencia entre estas placas es V también. Aplicaremos la definición. La definición dice, la capacitancia de este capacitor es, a ver, permítanme ver, es de placas paralelas, epsilon sub 0, la carga en cualquiera de ellas, área, dividido entre la distancia de separación. O bien, la carga en una de ellas, la diferencia de potencial. Vamos a llamar la capacitancia de este otro capacitor C'. La capacitancia de ese otro capacitor. C' será igual a permitividad eléctrica del vacío, siendo el mismo. La distancia de separación ahora es 2 veces D. O bien carga Q' dividido entre la diferencia de potencial entre ellas. Ahora, combinar estas dos ecuaciones para obtener Q'. Para obtener este resultado. Podemos realizar la siguiente operación.
dividir miembro a miembro ambas ecuaciones o cualquier otro camino dividido entre esta otra ecuación, Q sobre V dividido entre Q' sobre V. Hemos dividido la ecuación entre la otra ecuación, ambos lados de la ecuación, por eso estamos alterando en nada la ecuación. Cancelamos A con A, epsilon sub 0, D con D también, V con V también. Y lo que nos queda es 2, que está en el numerador del numerador, pasa al numerador. Q'. O bien, Q'. La carga aquí es la de la carga que se encuentra en este punto, en este otro capacitor. Mitad. Ya que tenemos obtenido la carga Q, entonces 120 microcoulombs. Aquí es 120 microcoulombs. Dividido entre 2 será 60.0 microcoulombs. 60 microcoulombs. Eso sería la respuesta al inciso B. Cuando separamos las placas, en las condiciones, la carga disminuye en la mitad. Así. Para el inciso C. El inciso C dice mantener la misma distancia, pero el radio de las placas es el doble. Modificamos aquí. De las placas es mayor, ahora es más grande. Pero la distancia de separación es la misma que la misma distancia de separación D, pero el radio es 2 veces R. El área es diferente. Vamos a llamar a esa área A'. Conectamos a la misma batería. Empieza. Llamemos más Q'. Y en la otra placa, las cargas negativas. Llamemos prima. La diferencia de potencial entre V, simplemente porque esta diferencia de potencial es la misma que esta. No puede ser menor ni mayor. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Y llamar en este caso C', la capacidad.
La capacitancia del primer capacitor, permitividad eléctrica del vacío. A, área de las distancia de separación. O la carga Q dividida entre la diferencia de potencial. La capacitancia C', permitividad eléctrica A', dividido entre D, será igual a Q', dividido entre V. Vamos a dividir ecuación a ecuación. O podemos elegir otro camino, lo que se quiere. Cancelamos las cantidades comunes. Y el resultado es A dividido entre A', Q entre Q'. Vamos a continuar en esta parte. Q', expresar de otra forma esta ecuación. A' sobre A, Q. Como son placas, el área será pi por r al cuadrado, 2 veces al cuadrado. El área de radio R de esta placa circular, pi por R por Q. Cancelamos pi con pi. R al cuadrado con R al cuadrado. Y 2 al cuadrado. 4 veces Q. Sustituimos valores. 4 por 120 microcoulombios. 120, 4 por 12, 24, 48. 400 microcoulombios. La carga aquí es 480 microcoulombios. Eso. De esa forma hemos respondido a la pregunta C, del inciso C. ¿Algún comentario hasta aquí? Otro ejercicio. 5. Un capacitor tiene placas cuadradas, cada una del lado A minúscula, y formando un ángulo como se ve en la figura 3. Demuestre que para pequeños valores de θ, la capacitancia está dada por igual epsilon sub 0 al cuadrado dividido entre d, todo eso multiplicado por 1 menos a por θ, eso dividido es d. Son placas paralelas cuadradas de lado A, formando entre sí, pero θ es pequeño, no puede ser grande. Demuestre
que para θ la capacitancia está dado por C igual permitividad eléctrica al cuadrado dividido entre D multiplicado 1 menos θ por A dividido entre 2 veces D. Demos expresión. Bien, si son placas paralelas, si es que sería el caso de placas paralelas, tendríamos el área A, de separación D, y están conectadas a una batería. La capacitancia de este capacitor es igual. Permitividad eléctrica del vacío a área de las placas, si es que tiene lado A, como son cuadradas, un lado A y el otro lado también. Siendo así, A al cuadrado es el área. Dividido. Son placas paralelas. Visto en sección transversal, sería más o menos de la siguiente forma. Está conectada, el área es A. Y la distancia de separación entre ellas, D. Visto de... El problema ahora se modifica haciendo que esta placa esté inclinada en un ángulo θ, pero pequeño. En un ángulo θ pequeño. La capacitancia es demostrar que la capacidad dada por esta ecuación. Y que cuando el ángulo es cero, no tenemos placas paralelas. Cuando el ángulo θ es cero, nuevamente tenemos las placas paralelas. El problema también dice, el enunciado del problema. El condensador, así se denomina también las placas paralelas, digo, el capacitor, se puede dividir en tiras que se encuentran en paralelo. Ahora hemos modificado, ya no está paralelo. Hemos inclinado en un ángulo θ. Este es el ángulo
¿Así? Vamos en elementos infinitesimales. Son infinitamente pequeños. Una, cualquiera de ellas. Tomaremos aquí. Y considerar que se tiene un capacitor y de placas paralelas. Esta placa paralela a esta. Por lo tanto, tenemos un pequeño capacitor. Otro pequeño capacitor. También otro pequeño capacitor. El dibujo es grosero porque no podemos dibujar más que eso. Vamos a ubicar este pequeño capacitor de plasma. Se encuentra a una distancia X cualquiera. Y tiene un ancho de X. En este otro dibujo sería de la siguiente forma, más o menos. ¿Así? De este capacitor infinitesimal vamos a denotar por diferencia de C. Y la capacitancia total será de C, esta capacitancia, más esta otra, más esta otra, más esta otra, más esta otra. Y la capacitancia solamente de este capacitor, de esta parte, será igual permitividad esta parte Y. Esta parte se va a llamar Y. Lo estamos llamando dx. El área será dx por A.
de X por A está en verde. Por lo tanto, A por dx es esta área. Dividido entre la separación entre estas áreas. Dividido entre la distancia de separación entre estas áreas. D más Y. Y la capacitancia sumar todos los elementos o los diferenciales de capacidad. Tenemos una dificultad en esta parte. Y resolveremos de la siguiente forma. Nos ocuparemos inicialmente, haremos un break aquí para ocuparnos de Y. Ahí vamos a resolver de la siguiente forma. En este triángulo rectángulo, fíjense, hipotenusa, un cateto, otro cateto. Triángulo rectángulo. Tangente de tita es igual a opuesto sobre cateto adyacente sobre X. Pequeños ángulos, tangente de tita es aproximadamente igual a pi. Es fácil de verificar. Ustedes colocan los ángulos en su calculadora, pero en radianes. Tangente de tita es aproximadamente igual a pi. Para pequeños ángulos, la aproximación. Siendo así, Y ahora será igual a por X. De esa forma, Y vamos a sustituir aquí. Retornamos a la ecuación. C. Epsilon sub 0 A por dx dividido más tita por X. Es aquí que estamos operando. Realizamos algunas operaciones. A por dx. Solamente en el denominador vamos a factorizar d. 1 más tita por x sobre d. Sacamos las constantes. Así. Y x varía desde este punto hasta este punto. X. Desde 0 hasta A. Sin embargo, continuamos manipulando la ecuación.
vamos a escribir lo que está en el denominador como más θ por x sobre d a la menos 1. Lo demás mantenemos. Bien. Luego, existe una expresión matemática. 1 más x elevado a la menos 1. Es una función que se puede derivar varias veces. Si existe una derivar varias veces, esa función se puede escribir como una serie. Eso se denomina series de Taylor. Cualquier función que se varias veces se puede escribir como una serie. Entonces, como esta expresión matemática se puede dividir varias veces, entonces como una serie. Esa serie es igual. Si ustedes quieren, vamos a recurrir al libro que nosotros utilizamos para esto. Y se denomina Manual de Fórmulas y Tablas de Shaw. En la sección C es el capítulo 22, series de Taylor en ese libro. Es la página 138. En la página 138, la ecuación 22 es la siguiente. 1 menos x más términos de orden superior más x al cuadrado x al cubo más así sucesivamente que se extiende hasta el infinito. Cuando se puede derivar varias veces, se puede escribir como una serie. A esto se denomina series de Taylor. Caso, en lugar de x, tenemos θ por x sobre d. Θ por x sobre d por x sobre t. Θ por x sobre d, que se extiende hasta el infinito. Vamos con la ayuda de esta serie de Taylor, vamos a multiplicar la anterior ecuación. Desde 0 hasta a. Por dx. La teoría dice, podemos truncar la serie hasta que aparece por primera vez la variable. Más del 95% de exactitud. Si queremos 100% de exactitud, debemos utilizar los términos de la serie. Por lo tanto, vamos a truncar aquí. Será 1 menos θ por x sobre d. Podemos seguir aumentando términos, pero vamos a truncar. Bien. Voy a tener que borrar esta expresión. Están copiando. Copiar rapidito.
Bien, Licenciado, borrar. una consultita. En la integral, en la primera fila, cuando despeja las integrales independientes A sobre D, en la última fila, ¿por qué cambia A sobre D? Esa parte no la entendí. A mayúscula. Sí, No sé qué parte estará preguntando. Hacer un repaso. Dice, realizando un repaso desde esta parte. Sí, entendí aquí. Esto es lo que está preguntando, ¿no? Esta parte. sí, esa No, parte. no disculpar. Sí, esa parte. Perdón. Sí, perdón. Entonces, solamente el elemento de esta parte de C tendríamos que colocar DA dividido entre la distancia de separación entre estas placas. Eso es D más Y. Y esta DA, ¿cómo resolvemos? Diciendo dx por dx por A. Entonces, A por dx. Problema aquí, porque no es un dato. ¿Cómo resolvemos? Repusimos a este triángulo rectángulo un cateto hipotenusa. Tangente será cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para pequeños ángulos, también eso se puede las series de Taylor. A ver, vamos a buscar series de Taylor para tangente. Si tangente es una cantidad que se puede diferenciar varias veces, entonces tangente de tita se puede escribir como una serie. Es la página 39, es la fórmula 2223. En esa fórmula 2223, tangente de tita es igual a, aquí está X. En la fórmula está X. En el libro. Es igual más X al cubo sobre 3 2x a la 2 por x a la quinta sobre 15 más 17 por x a la séptima sobre 315 más términos de orden superior, pero las contribuciones cada vez son más pequeñas. La contribución de suma será más 0.001. La contribución de esta más 0.01. Entonces, es una buena aproximación hasta que aparece por primera vez la variable. En ese caso, no es una igualdad, es aproximadamente igual. Tangente de tita aproximadamente igual a tita, a x. Eso es lo que hemos realizado aquí. Tangente de tita es aproximadamente igual a tita. De aquí despejamos y sustituimos aquí. Eso es lo que hemos realizado. Luego factorizamos d por conveniencia antes y este término podemos subir al numerador con menos 1. Me acuerdo esta expresión es una expresión matemática que se puede desarrollar en serie de Taylor como esta. Función matemática que se puede derivar varias veces se puede escribir como una serie. Cualquier función que se puede derivar varias veces escribir como una serie. Y vamos a truncar donde aparece por primera vez la variable.
Hasta aquí es más del 90% de aproximación. En términos de orden superior, que cada vez es menos importante. Bien. Continuamos. A sobre D. Aquí estaba el error. Yo había colocado A mayúscula. A sobre D. Integramos la primera integración, simplemente es X. Segunda integración, X al cuadrado sobre 2. 2D. Si queremos más términos, solamente debemos aumentar más términos. Desde 0 hasta A. Hasta este punto. Eso es A. Sustituimos límites de integración. A menos theta al cuadrado. Sí. Factorizamos una A, multiplicado por esta A será A cuadrado. Sobre T. Y lo que me sobra dentro del paréntesis es 1 menos theta por A dividido entre 2D. Así hemos encontrado que la capacitor, cuando inclinamos una de las placas, un ángulo θ pequeño, está dada por esta ecuación. Que cuando θ es 0, tenemos el capacitor de placas paralelas. En eso consistía. Si no hay algún error, me corrigen. Si es que se presenta algún error. Vamos a realizar el ejercicio 7 o el problema 7. La batería tiene una diferencia de potencial V igual 9.0 voltios. C.0 microfarados. La capacitancia del capacitor 2, 3.0 microfarados. Coma, C4, 4.0 microfarados. Y los capacitores están inicialmente descargados. Punto seguido. Cuando el interruptor se cierra, una carga total de 12 microcoulombios pasa por el punto A. Que sea la carga en el punto A 12 microcoulombios. Y un total de 8.0 microcoulombios pasa por el punto B. La carga en el punto B 0 microcoulombios. ¿Cuáles son? Inciso A, la capacitor 1, inciso B, la capacitancia del capacitor 3.
C sub 1. Inciso B, C sub 3. Ahora la figura 5. La diferencia de potencial en la batería es un arreglo de 4 capacitores. Un primer de capacitancia C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. Los puntos A y B. El punto A, punto B. La capacitancia C sub 2 y C sub 3. C sub 2 es conocido, C sub 4 también. Y la carga que pasa por el punto A, Q sub A, es igual a 12 microcoulombs. La que pasa por el punto B, 8.0 microcoulombs. Lo que pregunta es la capacidad del capacitor C sub 1. No es conocida. La capacitancia del capacitor 3, C sub 3. Y la diferencia de potencial aquí es 9 voltios. Bien. ¿Cómo entendemos que pasa 12 microcoulombs? Groseramente vamos a hablar 12 cargas. Salen de la batería 12 cargas. Cerramos el circuito. Las 12 sí, llegan hasta el punto, hasta este punto, 12. Parte de esos 12, 8 se vienen por este punto, por esta parte, por lo tanto, 4 se vendrán por aquí. Y aquí se reúnen nuevamente, 8 más 4, 12. A la batería con potencial bajo, con energía baja, salen de la batería con potencial alto, energía alta. Después de realizar todo ese viaje, llegan a la batería con potencial energía baja. Y lo que hace la batería es suministrarles más potencial a costas de su energía propia. Pierden 5 voltios, tendrá que suministrarle 5 voltios. Si pierden
8 voltios tendrá que ser voltios. Por eso la física, la naturaleza es lógica. Se sustenta por leyes lógicas. No son caprichos, son leyes lógicas. Y esas leyes lógicas traducen en modelos matemáticos. Son modelos matemáticos. La naturaleza es un modelo matemático. Demuestra un solo fenómeno que no tenga lógica, que no tenga lógica matemática. No es como el amor, ¿sí? O como cualquier otra expresión humana, donde no hay lógica. Uno no puede decir un cariño más otros cariños. Es ilógico. Esta parte es ilógica. Lo que estudiamos en física son comportamientos y esos comportamientos son comportamientos lógicos y se rigen o leyes fundamentales, y esas leyes se traducen en modelos matemáticos. Esta descripción de este fenómeno tiene que obedecer una ley lógica. Empezaremos con el capacitor 4. Circulan por esta parte 8 cargas, vamos a hablar así groseramente, 8.0 microcoulombs. Por lo tanto, la carga 4 debe ser 0 microcoulombs. ¿Y cuál es la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa? Es V sub 4. De la definición de capacitancia dividido entre V, la carga en los capacitores, por sub 4, menos la capacitancia del capacitor, la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Capacitor 4, carga en el capacitor 4, diferencia de potencial entre las placas del capacitor 4. Ya que está cargado, está almacenado en este dispositivo, que para eso sirve. Vamos a despejar V sub 4. Será igual a 4 sobre C sub 4. Ya que conocemos la carga 4, es 8.0 microcoulombs dividido entre C sub 4. Y la capacitancia del capacitor 4 es un dato. 4.0 microfarados. Micro con micro se va a cancelar, coulombio sobre faradio es voltios. 0 voltios. La diferencia de potencial entre esas placas es 2.0 voltios. Hemos dicho que la diferencia de potencial entre dos que están en paralelo son las mismas. Esta diferencia de potencial es la misma que esta, porque está en paralelo. Es fácil, en laboratorio es fácil de verificar. Agarramos un botín. Tiene dos terminales, dos alambres. Un alambre contacto con una y la otra así. Simplemente hacemos apegar. Y nos va a leer directamente la diferencia de esas placas. Es 2 voltios. Aquí tendría que marcar 2 voltios.
Para eso se ha inventado la diferencia de potencial. Por eso tiene su razón de ser. Ahora conectamos aquí y también para vamos a aplicar esta propiedad. A decir que la diferencia de potencial entre esta placa y esta placa, V3, es igual al potencial entre esta y esta, porque están en paralelo. Y tiene un valor de 2.1 voltios. Luego, la carga que circula por aquí, las cargas son iguales. Las diferencias de potencial en paralelo son iguales. Las cargas se microcoulombs. La carga 2 es 12 microcoulombs. Las cargas son iguales. Hoy y una cantidad se viene por este otro lado. Q sub A debe ser igual a la carga 3 más Q sub B. Vamos, Q sub 3, Q sub A menos Q sub B. Eso es 12 menos 8, 4.0 microcoulombs. Entonces, la carga Q sub 3 es 4 microcoulombs. Y la diferencia de potencial es 2 voltios. Vamos a utilizar la misma ecuación. C igual Q sobre V. Sub 3, sub 3, 3. La carga Q sub 3, 4. La diferencia de 2. Aquí está. Voltios. 2 microfarados. Entonces, hemos respondido en el inciso B. 2 microfarados. Eso es lo que se quería. Ya tenemos resuelto esta incógnita. Ahora vamos a resolver esta otra. Podemos ahora estos dos capacitores encontrar su capacitancia equivalente. Así. La batería de diferencia de potencial V, el capacitor C sub 1, el capacitor C sub 2, distancia equivalente, lo vamos a llamar 3, 4.
Estas dos equivalen a una sola. C, 3, 4 es igual a C más C4. C3, 2.0 microfarad. C4, 4.0 microfarados. El resultado es 6.0 microfarados. 6.0 microfarados. Bien. Es la diferencia de potencial. V sub 3, 4 es la misma diferencia de potencial, 2.0 voltios. Esta diferencia de potencial es la misma que van en paralelo, 2.0. También es fácil de demostrar. Porque la carga Q sub 3, 4, sub 3, 4, tiene que ser 4 más 8, porque esas cargas equivalen a esto, 12. Entonces, es 12 potencial 3, 4 dividido entre C, 3, 4. 4, 12 microcoulombs. C, 3, 4, 6.0. Eso es 2.0 voltios. Entonces es conocida la diferencia ahora. Continuamos de la siguiente forma. Esta diferencia de potencial en la batería es igual a V sub 1 más V sub 2 más V 3, 4. Salen con un potencial alto, 9 voltios. Pierden potencial, pierden potencial, pierden potencial. Llegan con potencial bajo y lo tiene que suministrarles que quedan todos completamente cargados. Ya que no V, pero hemos adelantado, hemos cometido un error solamente de secuencia. Vamos a determinar V sub 2 aquí. Salen 12. La carga 2 es 12. Es conocido, V sub 2 se puede conocer.
Vamos a hacer aquí una pequeña parte. Voy a tener que volver a esta ecuación. V sub 2 será igual a Q sub 2 dividido entre C sub 2. La carga 2 sale. La capacitancia del capacitor 2 es conocido, es 3 microfarados. Eso es 4 voltios. Eso es lo que nos faltaba. Retornamos a esta ecuación. V de la batería. Voltios. Menos V sub 2, 4. Menos V sub 3, 4. V sub 3, 4, 2 voltios. El resultado es ahora ya es conocido V sub 1 es igual a 3 puntos y la carga 1 también es conocido. Ahora podemos determinar C sub 1. C sub 1 será 1 sobre V sub 1. U sub 1, 12.0 microfarados. Así hemos respondido. La capacitancia del capacitor 1 es 4 microfarados. Uno tiene que ser ordenado en estas ecuaciones, en estos los problemas de física, uno tiene que ser ordenado, tiene que tener lógica, tiene que tener orden el proceso. ¿Por qué? Porque es una ciencia exacta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado, A se está tomando como carga 1, ¿no? ¿Cómo? La Carga. carga A está como carga 1 también. Sí. Porque hemos dicho lo siguiente. Es importante que ustedes sepan utilizar este razonamiento. C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4. La batería tiene una diferencia de potencial de 9 voltios. Se conoce la carga en el punto A y en el punto B. ¿Cómo se conoce? Seguramente se ha utilizado un amperímetro y eso nos da información de esa carga. El punto A lo llamamos Q sub A y es 12 ohms. Y el punto B también es conocido. Eso dice el problema. 8.
Entonces, la interpretación física es, salen 12 cargas. De esas 12, 8 y otro tanto se viene por aquí. Es como si fuera un tubo de agua. Esto es una bomba. ¿En qué se caracteriza una bomba? Tiene que producir una diferencia de presiones, la bomba. Eso es su objetivo. Si no hay diferencia de presiones en una tubería de agua, por ejemplo, es una bomba. La presión en un extremo es mayor que en la otra. Entonces, existe diferencia de presiones. Sale agua con energía alta, con presión alta. 12 litros de agua. Circulan los 12 litros. 8 litros se vienen por aquí y 4 litros por aquí, pero pierden presión aquí. Se reúnen 8 más 4 con presión baja, con presión mínima. Llegan a la bomba con presión mínima. ¿Qué tiene que hacer la bomba? Suministrarles más presión. Y continúa el circuito. Por eso es una ciencia lógica. 12 cargas con energía alta, pero no decimos energía en electricidad, sino potencial eléctrico. Salen 2 potencial eléctrico alto, circulan los 12. 8 se vienen por aquí y 4 por aquí. Por lo tanto, la carga Q es 4.0 microcoulombs. La carga Q4 es 8.0 microcoulombs. La carga Q1 tendrá que ser 12 microcoulombs. La carga Q2 también tendrá que ser 12 microcoulombs. ¿Y cuáles son las ecuaciones que van a describir este fenómeno? Eso es lo que hemos estudiado y lo que estamos haciendo para esas ecuaciones. Ahora sí. Otra. Les propongo el ejercicio 11. También necesita un poco más de cuidado el ejercicio 11. No es tan directo. Un capacitor cilíndrico tiene radios A y B, como se muestra en la figura 7. Muestre o demuestre que la mitad de la energía potencial eléctrica almacenada está dentro de un cilindro. Radio es R igual a raíz de A por B. Un capacitor esférico tiene radios A y B. Demuestre que la mitad de la energía potencial eléctrica almacenada está dentro cuyo radio es R minúscula raíz de A por B. Demostrar. Vamos a realizar el planteamiento del problema de la siguiente forma. Sea un cilindro, es un caparazón cilíndrico.
caparazón cilíndrico. Son placas en forma de cilindro, así, de longitud L y de radio A. Cilíndricas, no es macizo. Y se conecta esta placa cilíndrica a una parte de la batería y otra placa cilíndrica concéntrica, o no es concéntrica en este caso, tiene que ser coaxial, que tiene eje. De radio B. Dos placas cilíndricas que tienen el mismo eje. Conectamos una de las placas a la terminal de la otra batería y la otra a la... Y se cargan estas placas cilíndricas. La placa interior podemos decir que se carga positivamente o al revés, y la placa exterior negativamente o al revés, no interesa. Y existe una diferencia de potencial entre estas placas. Conectamos terminales de un voltímetro y nos va a decir tanto es la diferencia de potencial entre esas placas. Si están descargados, conectamos el voltímetro y me marca 0. Entonces no hay diferencia de placas. Se produce un campo eléctrico entre las placas. En todo espacio entre las placas se produce el campo eléctrico. Es posible conocer cualquier radio R mayor que A, pero menor que B. Entonces nos damos un radio cualquiera. Queremos conocer el campo eléctrico entre las placas, lo que está en verde, de campo eléctrico. Debe ser igual a la carga encerrada. Como existe simetría, E por el área lateral de ese cilindro imaginario de longitud L y radio R. 2πr. 2πr es referencia. Por L es el área de la parte lateral. Debe ser igual a la carga encerrada. Y la carga encerrada, despejamos E. Y hemos encontrado una expresión para cualquier radio mayor que A, menor que B. Vamos a utilizar posteriormente esa ecuación y lo vamos a resumir aquí. Bien. El problema dice... Ahora, esta superficie gaussiana solamente fue para conocer el campo. Ahora, el problema dice, existía en esta región, entre las placas. Para el caso de placas paralelas, tendríamos que decir, para el caso de placas paralelas, se conectan a las terminales de un capacitor, se produce un campo eléctrico entre las placas.
o una diferencia de potencial entre las placas. ¿Cuál es la cantidad de energía almacenada en este dispositivo? Hemos encontrado energía potencial eléctrica, 1/2 de C por V al cuadrado. Ustedes. O bien, esta parte no hemos realizado, pero con 2 pasos se puede encontrar sobre C, donde Q es la carga y menos Q en la otra. A eso se refiere esta Q. Y C, la capacitancia de este capacitor. La cantidad de energía por unidad de volumen. El volumen es A por B. El volumen es A por B. Se denomina energía, densidad de energía, U minúscula, que es U mayúscula dividido entre volumen. Energía por unidad de volumen. Vamos a necesitar U mayúscula. Un medio de cuadrado sobre C. C, la capacitancia de este capacitor. La capacitancia de este capacitor será A dividido entre B. La capacitancia de este capacitor es 2 pi epsilon sub 0, longitud del cilindro, dividido entre el logaritmo de B sobre A. Hemos demostrado ambas. B es. Entonces vamos a necesitar también esta ecuación. Capacitancia de un capacitor cilíndrico. Es necesario longitud del cilindro de los radios exterior sobre el radio interior. Luego, bien, hasta ahí. La condición del problema. En toda la energía está en todo este espacio, entre la placa inferior y la placa superior. Entre todo este espacio, toda la energía U. Para un radio R mayor que A, pero menor que B. R mayor que A, pero menor que B. No exactamente. Solo podemos decir que es mayor que A y menor que B. Para este, la energía aquí adentro que sea la mitad de esta otra. U medios. Y en esta otra que sea U medios. ¿Para qué radio ocurre
en que la energía total aquí es 1 medios y la energía en esta otra 1 medios. Groseramente hablando, en todo el capacitor entre las placas es 10 joules. ¿Para qué radio R? Aquí es 5 joules y en esta 5 joules. Esa es la pregunta. Es un juego matemático. Al final estamos realizando un juego matemático. La energía por unidad de volumen, cantidad de energía por unidad de volumen. Colocaremos volumen. No es diferencia de potencial, es volumen. Despejamos de U. Potencial de volumen. Además, U minúscula hemos deducido también nosotros. Todo tiene secuencia. Es igual a 1 medio epsilon sub 0 E al cuadrado, donde E es el campo eléctrico. Cuanto mayor el campo eléctrico, mayor la densidad de energía. ¿Dónde existe? La mitad de la energía. Y es este término lo que queremos demostrar. Y dice que es igual a raíz de A por B. Luego tenemos que trabajar en esta ecuación. La parte izquierda de la ecuación es directamente U. La parte derecha, el volumen de un cilindro es pi por R al cuadrado por M. Volumen, no área, volumen. Pi por R al área lateral, transversal, longitud L y tenemos el volumen. Diferencial de volumen, un pequeño volumen. 2pi RL por dr. Hemos diferenciado esto. Ahora si volvemos a integrar, vamos a recuperar la ecuación anterior. Integral desde 0 hasta R. R mayor que A, menor que B. U. 1 medio. Epsilon sub 0 E al cuadrado. Eso es U. Por diferencial de volumen. Diferencial de volumen. O mejor colocar L de R. Bien, ahora trabajar en esta ecuación. Voy a borrar, si es que están escribiendo, voy a borrar esta parte. Esta también. Un medio de U. Aquí tenemos U. Un medio. U al cuadrado de la capacitancia de un capacitor cilíndrico.
logaritmo de b sobre a está en el denominador del denominador, va a subir al numerador. Igual. Un medio. Epsilon sub 0. E al cuadrado. E al cuadrado. Cuadrado pi al cuadrado epsilon sub 0 al cuadrado. U al cuadrado R al cuadrado L al cuadrado. Por 2pi L R por dr. Un medio. Epsilon sub 0 con un epsilon sub 0 voy a cancelar. 2 con 1, 2. Pi con una pi. Por lo tanto, 2 pi epsilon sub 0. Una L con una L. Sobre L. Una R con una R. De R sobre R. Todos estos términos es una constante. Por lo tanto, puede salir de la operación desde A hasta R. Es fácil de otro, un medio logaritmo de R sobre A. ¿Correcto? Límite superior menos límite inferior, logaritmo de R, logaritmo de A. Hemos sustituido los límites y eso es igual a logaritmo de R sobre A. Eso es directamente lo que nos colocamos. Va a dar un medio. 2pi epsilon sub 0 por L. 2pi epsilon sub 0 cuadrado. Un medio. Sobre A. Logaritmo de B sobre A. Se ha eliminado todo. Logaritmo de R sobre A. Por propiedad del logaritmo, en la parte izquierda y en la parte derecha mantenemos. Por propiedad del logaritmo también todos por propiedad del logaritmo. Vamos a sacar raíz a ambos lados. No, elevar al cuadrado a ambos lados. B sobre A
R al cuadrado sobre A al cuadrado. Una A con otra A por B. Demostrar. Entonces, la mitad de la energía estará adentro y la otra mitad en la parte de afuera. Así. Quería demostrar. Es un poco complejo. Están los problemas más. Lo restante para ustedes. Si tienen alguna dificultad en resolver los ejercicios, mañana podemos resolver. O piden por el WhatsApp. Eso les tenía preparado para hoy. Les recuerdo que tienen examen sábado 5 de junio a las 6 de la tarde. Capítulos potencial eléctrico y capacitores. Mañana vamos a empezar. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Luis. Hasta luego, Licen. Hasta luego a todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos.